¿Qué tal, compañeros? Este, bueno, a nosotros nos tocó exponer el tema estabilidad de sistema. El equipo está conformado por Juan Daniel Munguía, Luis Fernando Sánchez, Ángel David Hernández, Julián Aguado, Miguel Ramírez Cruz y Elvin Vidal Bueno González. Comenzaré con darles una pequeña introducción. Cuando los generadores de corriente alterna eran accionados por máquinas de vapor alternativas, uno de los problemas fundamentales de servicio era el de las oscilaciones. Las variaciones periódicas en el par aplicado a los generadores originaban variaciones periódicas de velocidad. Las variaciones periódicas resultantes en la tensión y la frecuencia se transmitían a los motores conectados al sistema. Las oscilaciones de los motores originadas por la variación de tensión y frecuencia hacía que a veces perdieran completamente el sincronismo si su frecuencia natural de oscilación coincidía con la frecuencia de oscilación originada por las máquinas de accionamiento de los generadores. Se utilizaron principalmente arrollamientos amortiguadores con el fin de reducir al mínimo la oscilación aprovechando la acción amortiguadora de las pérdidas originadas por las corrientes inducidas en dichos arrollamientos por cualquier movimiento relativo entre el rotor y el campo giratorio establecido por la corriente en el inducido. El empleo de las turbinas ha reducido el problema de las oscilaciones, aunque todavía subsiste cuando el accionamiento se realiza con un motor diésel. Sin embargo, el mantenimiento del sincronismo entre las diversas partes de un sistema de energía se hace cada vez más difícil a medida que crecen los sistemas y sus interconexiones. La tendencia de un sistema o de sus componentes a desarrollar fuerza para mantener el sincronismo y el equilibrio se conoce como estabilidad. Estabilidad. Consideremos un motor síncrono conectado por un transformador a una fuente de energía. La potencia entregada por el motor viene determinada por la tensión de la fuente, la tensión interna del motor y el ángulo de fase entre estas dos tensiones. El ángulo de fase depende de la posición del rotor del motor, igual a la proporcionada por el motor más sus pérdidas. Si aumenta la carga mecánica del motor, este no puede suministrar toda la carga hasta que aumenta la potencia tomada. Por lo tanto, el motor marcha más despacio. El desfase entre la tensión interna del motor y la tensión del sistema aumenta hasta que la potencia aplicada al motor sea igual a la suministrada más las pérdidas. Mientras el ángulo aumenta, el exceso de potencia exigida por el motor sobre la tomada de la red se compensa con la energía almacenada por el sistema giratorio. Al disminuir la velocidad del motor, la energía almacenada suministra parte de la carga. Si el motor oscila alrededor del nuevo punto de equilibrio y eventualmente llega al reposo, la aplicación de la carga no ha sido causa de la pérdida de estabilidad del motor. Si el aumento de carga es excesivamente grande o se aplica muy bruscamente, el motor puede perder el sincronismo, en cuyo caso se dice que se ha sobrepasado el límite de la estabilidad. Si aumenta la reactancia, el transformador o la línea de transporte entre el motor y la fuente de energía, la probabilidad de mantener la estabilidad disminuye, como se verá posteriormente. Estabilidad de voltaje. A continuación se ilustra el concepto de la estabilidad de tensión a partir de la respuesta en distintas barras de un sistema de potencia típico ante un evento ocasionado por la falla de una línea de transmisión. Se observa para esta ventana de este tiempo en una simulación de 20 segundos, la barra del sistema no puede recuperarse y origina una inestabilidad de la tensión. Como se puede apreciar en la gráfica, es voltaje contra tiempo y esto representa la estabilidad del voltaje. Estabilidad de ángulo. La estabilidad de ángulo, como se observa en la clasificación, se divide en estabilidad oscilatoria o angular de pequeñas perturbaciones y en estabilidad transitoria o angular de grandes perturbaciones.
por el impacto en el sistema global que pueden ocasionar la estabilidad transitoria. La estabilidad transitoria. La figura siguiente ilustra el concepto de la estabilidad transitoria. Se ha realizado una falla trifásica en una de las barras de alta tensión del sistema de perturbación y se han tomado la respuesta del ángulo del rotor contra la potencia. En la misma gráfica se puede observar que para la figura de la izquierda se han perdido el sincronismo. En este caso, si el tiempo crítico falla se encuentra por encima de 150 milisegundos aproximadamente, las protecciones actuarán y despejarán la falla. En caso contrario, el sistema caerá en una pérdida de sincronismo. El límite de estabilidad en régimen transitorio se refiere al flujo máximo posible que puede pasar por un punto sin que haya pérdida de estabilidad al presentarse una brusca perturbación. La perturbación transitoria en este caso puede ser un aumento en la carga que podría llevarse a cabo con estabilidad si se verifica gradualmente, pero que origina una pérdida de estabilidad a causa de la velocidad de aplicación. El límite de estabilidad es el flujo máximo posible de energía que puede pasar por un punto determinado dentro del sistema sin que haya pérdida de estabilidad. Los términos de estabilidad y límite de estabilidad se aplican tanto a régimen permanente como a régimen transitorio. El límite de estabilidad en régimen permanente se refiere al máximo flujo de energía posible que puede pasar por un punto determinado sin que haya pérdida de estabilidad cuando se aumenta muy gradualmente la energía. Bien, les voy a hablar de la estabilidad en régimen permanente. Un circuito equivalente de un sistema de dos máquinas se considera que es una red simple de dos pares de terminales. La tensión del extremo transmisor para las condiciones de régimen permanente es la tensión detrás de la reactancia sincrónica del generador y la tensión del extremo receptor es la tensión detrás de la reactancia sincrónica del motor, que lo vemos en la siguiente ecuación. Esta ecuación se desarrolla para la potencia en los extremos transmisor y receptor de la red. Las mismas ecuaciones se aplican a sistemas de dos máquinas y dan la potencia desarrollada por el generador y el motor si las tensiones detrás de las reactancias sincrónicas de las máquinas sustituyen a BS y BR y si las constantes A, B, C y D del circuito incluyen la red formada por las impedancias sincrónicas de las máquinas y el circuito que las conecta. Esto viene a ser entonces la potencia recibida por el motor, que se expresa de la siguiente manera en la siguiente ecuación, la 14.1. Si eje y M son constantes, solamente el ángulo de fase entre ellas puede cambiar, así como la potencia transferida cambia, y esto se logra por un cambio correspondiente en las posiciones angulares relativas de los rotores. Si delta es la única variable en la ecuación 14.1, vemos que la máxima potencia se entrega al motor cuando delta es igual a beta, y así da lugar a la siguiente ecuación, 14.2. Y bueno, la potencia dada por las ecuaciones anteriores es potencia por fase si las tensiones son de línea a neutro, y si las tensiones de las ecuaciones son tensiones trifásicas entre líneas, la potencia es la potencia total trifásica. En esta diapositiva empezamos mostrando un diagrama de impedancias de secuencia positiva de un sistema de dos máquinas, en el cual si se desprecia la resistencia para un sistema de dos máquinas en el que X incluye las reactancias síncronas por unidad del generador y el motor y las reactancias del circuito de conexión, las constantes generalizadas de circuito de la red son A igual 1 ángulo de 0, B magnitud de la reactancia, ángulo de 90, C igual a 0, D igual a 1, ángulo de 0. Al sustituir las constantes anteriores en la ecuación 14.1, la potencia transferida entre las dos máquinas viene dada por magnitud de la fuente del generador por la magnitud de la fuente del motor entre la magnitud de las reactancias por el seno de delta. De igual manera, de la ecuación 14.2, la potencia máxima transferida sería magnitud de la fuente del generador por la magnitud de la fuente del motor entre la magnitud
de las reactancias. Por último, pusimos 3 puntos relevantes. El primero, como se desprecia la resistencia, no hay pérdidas del tipo I cuadrada por R y toda la potencia eléctrica dada por el generador la toma del motor. La segunda, despreciando la resistencia y la capacidad en paralelo, se obtiene para el motor un valor calculado más alto para el límite de estabilidad en el régimen permanente que el realmente existente. El tercero, cualquier reducción en la reactancia de la red da lugar a un aumento del límite de estabilidad. Pues continuando con el tema de estabilidad en régimen permanente, yo les explicaré un pequeño ejemplo que viene al final de este tema. Este ejemplo lo vamos a resumir de la manera más para ahorrar tiempo. En sí, ya se nos están dando algunos datos y nos dice: determine si la entrega de esta potencia en la barra infinita es posible o si el límite de estabilidad en estado estacionario para mantener la potencia específica en la barra infinita se logra antes de que la resistencia pueda reducirse a 0.8 por unidad. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se nos dan dos diagramas, un diagrama unifilar y un diagrama de impedancias, y ya se nos están dando los valores que se encuentran en la barra infinita. Tenemos un voltaje de 1 con un ángulo de 0 y tenemos una potencia compleja que se suministra en la barra infinita, que es igual a 0.8 más J.06 por unidad. Todo este sistema está hecho por unidad. Entonces procederemos de la siguiente manera. Se supondrá la primera opción es tener el switch S que se mostró en la imagen anterior abierto. Esto nos ayudará para poder encontrar la intensidad en la barra infinita. Como ya sabemos, la potencia compleja es igual al voltaje por el conjugado de la intensidad. Entonces nada más se va a hacer el despeje y encontramos la intensidad. El ángulo es negativo por el conjugado. Después vamos a encontrar el voltaje en el generador en por unidad. Ya tenemos un voltaje que es el de la barra infinita, que es 1 con un ángulo de 0. Entonces el otro voltaje que tenemos que encontrar es el que se ocasiona por las impedancias y la intensidad que circula. Es decir, J1.4 es la suma de las tres impedancias por la intensidad. Y ya podemos obtener el voltaje del generador. Ahora supondremos que el switch S es cerrado y ahora tendremos que encontrar las constantes A y B de la red entre la barra infinita y el punto de la conexión. Como estos diagramas ya vienen establecidos por unas tablas, nos iremos a la tabla A6 para una variable T asimétrica. Y como se puede percatar, este sistema representa bien lo que se encuentra en el diagrama de las impedancias. Y ya se nos están dando los valores para A, para B, para C y para D. Ya podemos obtener el voltaje del generador. Ahora supondremos que el switch S es cerrado y ahora tendremos que encontrar las constantes A y B de la red entre la barra infinita y el punto de la conexión. Como estos diagramas ya vienen establecidos por unas tablas, nos iremos a la tabla A6 para una variable T asimétrica. Y como se puede percatar, este sistema representa bien lo que se encuentra en el diagrama de las impedancias. Y ya se nos están dando los valores para A, para B, para C y para D. ¿Qué vamos a hacer con estos valores? Pues nada, vamos a sustituir. ¿Cuánto vale Y? 0.8. ¿Por qué? Porque es el valor que se le está dando a la resistencia. Z1 y Z2 ya vienen representadas. Entonces, una vez que desarrollemos los valores para A y para B, podemos proceder a calcular la potencia que puede transmitirse en la barra infinita. La potencia la ocuparemos la ecuación 14.2, como se puede observar. Una vez aquí, nada más sustituiremos los valores. ¿Cuáles son los valores para beta y para alfa? Son los valores de los ángulos correspondientes de B y A. Y una vez obtenida la potencia máxima, pues podemos concluir que no se llega a la potencia deseada, que es 0.8, no se pudo lograr.